Buenos días. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta videoclase. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta videoclase de la asignatura Antropología de la Educación Familiar, correspondiente al segundo semestre de la maestría en Ciencias de la Educación Familiar. Bueno, mi nombre es Rebeca Saucedo. Formo parte del equipo del área pedagógica del Instituto de Enlaces Educativos. Voy a estar apoyando técnicamente mediante esta sesión de Zoom. Y bueno, eh, para esta videoclase vamos a tratar de mantener nuestra cámara y nuestro micrófono inactivo, a menos de que la docente Patti lo requiera. En el momento que ella indique para que ustedes puedan participar, bueno, ella les sabrá saber durante la sesión. Y bueno, les presento a la maestra Patricia Aragón, que es quien llevará la videoclase. Y también les pido que si tienen alguna duda en cualquier momento de la sesión, pongan su manita arriba o mediante el chat, nos los hagan saber y les vamos dando la palabra. Bueno, le cedo la palabra a la maestra Patti. Buenos días, maestra Patti. Buenos días, Rebeca. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a nuestra videoclase de Antropología de la Educación Familiar. Gracias de verdad por acompañarnos y por pues aprovechar estos beneficios que el instituto tiene planeado para todos ustedes. Pues vamos a, sin más preámbulo, iniciar con la videoclase. La idea es un poco retomar las ideas centrales, hacer un breve recorrido, espero que sí sea breve, y esperando que la gran mayoría de ustedes ya haya tenido la oportunidad de revisar el material, y si no es así, pues que esta videoclase se convierta en un pretexto para que ustedes pues se acerquen a su guía de estudios, ¿no? Que es muy completa, que es un material muy interesante. Y bueno, recordar que tendrán 2 vías que platicaremos ya en el momento de eh, el tema de la actividad, ¿no? Que es una opción también para acreditar la asignatura. Entonces vamos a iniciar. El hecho de que estén acá presentes en la videoclase no los obliga a realizar la actividad integradora, ya lo platicaremos, pero pues bienvenidos y ojalá pues sea esta una experiencia que les sirva para enriquecer el proceso en la materia. Pues muy bien. Entonces, antropología de la educación familiar. Vamos a la introducción. Mm, si bien es cierto que suena la palabra antropología como algo muy lejano para quienes estamos ocupados de manera profesional a la educación y al proceso em, pues de aprendizaje y de educación en general, em, la antropología de la educación es fundamental. Eh, no tendré yo que, si la mayoría de ustedes son docentes, no tendré que decirles que en el día a día muchas veces es difícil detenerse, hacer una reflexión sobre aquellas cosas fundamentales que están mediando o que están interviniendo, a veces de manera muy sutil, pero y que no lo notamos, en nuestra práctica docente, en nuestra idea de educación. Y todo esto tiene que ver con el concepto de ser humano o el concepto de hombre y más específicamente de persona que se tiene tanto en el sistema educativo como en el modelo educativo que se está, pues digamos, ejecutando en el día a día, como en pues nuestras prácticas y todo aquello que nosotros estamos trabajando pues a lo largo del tiempo que dure nuestra asignatura o el trabajo con los estudiantes. Entonces, pues todas estas ideas de qué implica el hombre, qué implica ser persona, qué implica ser libre, qué implica el proceso educativo, pues son ideas que tendríamos que estar constantemente reflexionando. Sin embargo, les decía, pues todas las obligaciones y las actividades que acompañan el proceso de los educadores, tanto en la educación institucionalizada como en el proceso que como padres, si tienen la fortuna de ser padres o mamás, como educadores, ¿no? En el sistema familiar, como educadores en general
de unos y otros, pues muchas veces esas obligaciones y esas actividades no nos permiten eh, pues hacer este tipo de reflexiones. Entonces, para reflexionar en torno al ser humano, en torno a la educación, en torno a la libertad y a todas las cuestiones que están mediando pues al concepto de persona, hay una disciplina de orden filosófico, es decir, de orden reflexivo, que busca ir a los fundamentos, que se dedica a ello. Y esto es lo que nos ocupa, o lo que vamos a revisar el día de hoy en nuestra materia de antropología de la educación. Y vamos a ver por qué, o sea, cómo se vincula la educación con el concepto de persona, pues de manera un poco más, digamos, eh, integral, ¿no? O sea, desde los fundamentos, que es todo propósito filosófico, ¿no? Una disciplina filosófica va a ir, pues digamos que no a las preguntas que nos hacemos día a día, sino como aquellas preguntas profundas que van a, pues podernos hacer tener una mejor perspectiva sobre los temas que se están tratando. Entonces, en este caso, pues nos vamos al objetivo. Siéntanse libres de, como nos decía Rebeca, levantar la mano, intervenir incluso, abrir su micrófono, intervenir en el momento en que lo crean pertinente o que surja alguna duda, pues para que la podamos entender en el momento. De cualquier forma, casi al finalizar nuestra sesión tendremos un espacio para que ustedes puedan plantear eh, preguntas respecto al contenido, respecto a la actividad y pues que podamos profundizar sobre ello. Sin embargo, bueno, pues en el momento en que surja, de verdad, siéntanse en la confianza de intervenir. Entonces, bueno, como Maestra, perdón que sí, la interrumpa. no hay Eh, problema. bueno, la diapositiva anterior indicaba la encuestita. No sé si quiere que Sí, sí, empecemos con sí, esa. claro. Perdóname, Rebeca, sí. A lo largo de la sesión también, qué bueno que Rebeca está por acá. El instituto siempre piensa en todo, entonces sí, justo a lo largo de la sesión vamos a tener una serie de encuestas muy, muy breves, preguntas de opción múltiple que nos van a servir también para abrir un poco la reflexión y pues digamos que también ver en qué están ustedes pensando desde las diferentes trincheras, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar Rebeca a mostrar la primera pregunta. También estas preguntas nos sirven para saber quiénes están por acá presentes. Entonces, recuerden que al finalizar la sesión, si nos están acompañando, pues el instituto les hace llegar un reconocimiento, ¿verdad, Rebeca? ¿Me Así parece? es, se les va a hacer llegar una constancia en el transcurso Ok, de la semana, bueno, siempre y cuando estas preguntas que iremos lanzando durante toda la sesión, bueno, las vayan contestando ustedes. perfecto. Muchas gracias, Rebeca. Entonces, bueno, pues acá la pregunta, en un Ok, momento les va a aparecer. y voy a lanzar la pregunta y bueno, en cualquier dispositivo en el que se encuentren, van a poder visualizar la pantalla. Es una pregunta de opción múltiple, ustedes tienen que elegir la respuesta y bueno, daremos un minuto para que, bueno, pueda ser contestada y después podamos ver los resultados. Entonces aquí ya hicimos un poquito de trampita, ¿no? Porque por emocionarme y querer platicar con ustedes, anticipamos un poco las respuestas, ¿no? Pero en este momento eh, bien, ya les aparecen los resultados. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué estudia la antropología? Eh, Y bueno, había tres opciones, ¿no? Al hombre desde cada una de sus dimensiones, incluso las más profundas, al hombre como animal cultural y sus expresiones, y al hombre respecto a la sociedad y cómo se conforma. Entonces, bueno, era una pregunta un poco con truco y vamos a ver que todas las preguntas nos introducen, de nuevo, les decía, ¿no? Al tema. Eh, y no es que las respuestas estén correctas o incorrectas, solo hay respuestas que tienen, digamos, mayor precisión respecto a lo que estamos tratando, ¿no? Entonces, en este caso, pues 20% de ustedes mencionó que la antropología estudia al hombre respecto a la sociedad y cómo se conforma. Sí, es cierto que el hombre, pues vamos a ver que es un animal, diría Aristóteles, un animal social, que requiere de los otros para poder ser quien es, ¿no?
Entonces, pues sí, o sea, parte de la antropología va a tocar el tema o va a tener que ver con la cuestión de sociedad, con la cuestión de cómo nos vamos configurando, cómo vamos entramando estas relaciones. Pero es parte, no es el todo de la antropología. También nadie respondió la cultura y sus expresiones, pero la antropología va a pues referirse también al hombre como un animal cultural, ahora lo vamos a ver, y todas esas expresiones que están relacionadas con el hecho de ser seres humanos u hombres. Eh, la tradición filosófica utiliza la palabra hombre, ¿no? Y en general, cuando hablamos de hombre en estos términos, pues hablamos de hombre y mujer, ¿no? Entonces, debimos de haber puesto ahí ser humano en todo caso para no irnos con géneros, pero pensemos que cuando hablamos de hombre, estamos incluyendo también a las mujeres, ¿no? Nos estamos incluyendo a nosotras. Y bueno, finalmente el 80% de ustedes contestaron que la antropología va a estudiar desde cada una de sus dimensiones al ser humano, ¿no? O sea, incluso las más profundas. Ahora, vamos a ver que vamos a tener antropologías positivas que se dedican a uno de estos aspectos, que podría ser, por ejemplo, la cultura o la sociedad o la libertad, o, ¿no? Desde una perspectiva en específico, pero vamos a ver que nuestra materia tiene que ver con la antropología filosófica, ¿no? O sea, una antropología que sí busca eh, tener una visión integradora o una visión completa y profunda de lo que implica ser humano. Pues muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a ir clarificando esta parte pues un poco más adelante, vamos a verlo, sobre todo en la primera lección, que pues trata sobre el concepto de antropología y específicamente la antropología filosófica. Gracias, Rebeca, y gracias a todos por responder. Pues vamos con los objetivos entonces. Ahora sí. Pues la idea de esta materia es que ustedes puedan, pues, adentrarse un poco más, ¿no? Si se fijan, pues este es su segundo semestre. Ya en primer semestre, el concepto de persona ha sido un concepto que ha mediado, me parece, pues la mayoría de las asignaturas a las que ustedes han, pues, abocado, ¿no? Entonces, sobre todo en el ámbito de las asignaturas de filosofía, reflexionar sobre la persona desde la epistemología, desde la historia del humanismo como tal, pues es importantísimo. Y sobre todo pensando que ustedes son y se están profesionalizando para ser pues especialistas en este tema. Entonces la idea es que desde aquí veamos cómo se vinculan diferentes dimensiones, la cultural, educativa y la familiar, para el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, pues sí es importante que nos acerquemos también desde la antropología a este concepto. Nos vamos entonces ahora a las lecciones. Tenemos 3 lecciones, en nuestra guía de estudios está dividida de esta forma. La primera lección que vamos a abordar es, les decía, sobre el concepto de antropología y más específicamente sobre el concepto de antropología filosófica. La segunda lección, vamos a ver 3 posturas muy rápidamente que puede asumir la antropología y algunos otros elementos, sobre todo que tienen que ver con el tema de cultura y por qué es importante la cultura y cómo se vincula con la educación. Y finalmente, qué es lo que se plantea desde el objetivo, pues vamos a tratar el tema de la formación de la identidad y la madurez como persona, que van a ver que incluye pues temas que a lo mejor dicen, bueno, eso cómo ayuda o no, pero bueno, vamos a trabajar también estos conceptos y el concepto de libertad, el concepto de comunión conyugal, ¿no? Entonces, todos estos temas que van a aportar o abonar a la identidad personal. Pues muy bien, entonces damos paso a nuestra primera lección, que es la antropología filosófica. Y entonces aquí, no aparece todavía el simbolito. Ustedes ya respondieron un poco.
¿no? Que es la antropología filosófica, decíamos que, bueno, tiene que ver con todas las dimensiones o todo lo que implica ser hombre, no nada más desde una perspectiva u otra. Entonces, la antropología en general tiene la pretensión de estudiar al ser humano, y buscando cuáles son aquellos elementos esenciales o cuáles son aquellos elementos que nos pueden ayudar a comprender la naturaleza de lo humano, ¿no? O sea, ¿qué implica ser humano? Ujú. Entonces, esta disciplina de la antropología puede tener 4 perspectivas: descriptiva, comparativa, sistemática y ciencia aplicada. ¿En qué consiste cada una de ellas? ¿No? Bueno, una ciencia que es descriptiva, pues va a buscar, digamos, como explicar o poner en evidencia todos aquellos rasgos, en este caso los rasgos del ser humano, em, pues que lo hacen ser quien es. Si es comparativa y sistemática, ¿no? Lo que va a buscar es encontrar todas aquellas cuestiones como reglas, teorías, leyes que nos permitan como establecer qué sí es ser humano y qué no es ser humano. Ujú. Qué implica ser persona y qué excede o se limita a algo que no implica ser persona. Y en el caso de la ciencia aplicada, pues tiene que ver con una cuestión de cómo todo este conocimiento que genera la antropología y en general y en específico la antropología filosófica puede ser aplicado, puede ser tomado en consideración para, por ejemplo, conformar sociedades, modificar relaciones, acercarnos a la realidad y acercarnos al conjunto de lo humano, pues de manera un poco más adecuada. Y ahora, o sea, nuestra materia se llama antropología de la educación. Entonces, ¿qué es lo que busca específicamente la antropología de la educación? Pues como su nombre lo indica, ¿no? Cómo todas aquellas cosas que, o rasgos, o todo aquello que podemos conocer sobre el ser humano, que nos ayuda, pues, a llevar a cabo la tarea educativa, ¿no? Entonces, tenemos, pues, todos estos rasgos de la antropología. Vamos a ver ahora un poco más adelante la antropología filosófica y cómo, pues, todo esto va aplicado a nuestra tarea como educadores. E insisto, si ustedes no se dedican necesariamente a la docencia, todos, seamos padres o no, pues tenemos una labor o una tarea educativa, y lo vamos a ver, educativa y de ser educados, ¿no? O sea, educados, sí, en el sentido de, pues, observar las normas de convivencia, pero también en esta cuestión de estar abiertos a el conocimiento, de estar abiertos a la formación y al constante perfeccionamiento. Pues muy bien, entonces, em, sobre todo durante el siglo XIX hubo una, digamos, como foco de interés, estaba las diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. Las ciencias naturales, pues se pensaba que eran todas estas ciencias exactas que tenían o tienen una solución a todos los problemas que se les presentan, ¿no? Y que se enfocan, pues desde la perspectiva de, pues alguna cuestión, digamos, que busca ser un poco más técnica. Eh, Sin embargo, esta distinción de decir que las ciencias naturales como la biología, la física, em, incluso algunas cuestiones un poco más modernas, ¿no? Como las neurociencias, decir que tienen una solución última o decir que resuelven los problemas, es decir, que se da una respuesta y ya con eso se acaba el problema, pues también es algo artificial. Es decir, o sea, podríamos pensar en el caso, por ejemplo, de la física, ¿no? Que es algo que a mí también me apasiona muchísimo. Pues resulta que creemos que la física o la ciencia de las matemáticas, ¿no? Em, pues 5 más 5 es 5 y no hay error en eso, ¿no? 5 más 5, perdón, es 10 y no hay error en eso. Sin embargo, cuando se van haciendo preguntas y problemas, nos vamos adentrando en problemas más conceptos, más complejos de la matemática, lo que ocurre es que nos damos cuenta de que esa cuestión tan estricta
tan certera que pensamos que ocurre en las ciencias naturales no es así. Y por otro lado, las ciencias del espíritu, que son las que se encargan de lo que implica el ser humano y la interacción de todos los seres humanos, pues pareciera para esa época, en el siglo XIX, que eran ciencias pues no exactas o no susceptibles en términos generales a leyes universales, puesto que pues dependen de el ser humano, ¿no? Y el ser humano, uno de sus rasgos, vamos a ver, pues que es el libre albedrío, ¿no? Entonces hay una parte, una dimensión del ser humano que nos vuelve de alguna manera impredecibles. Sin embargo, esta distinción pues es un poco artificial, porque al final todo depende de la esfera del humano, ¿no? Sin embargo, nos ayuda a ver dos tipos de antropología que ya lo platicábamos hace un rato, ¿no? La antropología positiva, que se orienta más a esta cuestión de, pues, irnos a los hechos, a la facticidad, a los hechos, desde un único punto de vista y desde una metodología en específico, ¿no? Entonces, no sé, va a estudiar la, toda antropología va a estudiar el concepto del ser humano, ¿no? Pero pues va a estudiarlo probablemente desde su relación con los otros o puede ser desde su condición biológica. Entonces, solo desde una perspectiva y desde una forma de acercarse o un conjunto de pasos específicos. En el caso de la antropología filosófica, lo que se busca no es nada más decir, pues es que el hombre pues es un conjunto de células y esas células se van reproduciendo y están los gametos, ¿no? O sea, no. La antropología filosófica toma en cuenta esta perspectiva biológica, pero también la física, pero también la psicológica, y se va un poco más allá a cuestiones que pues tienen que ver con hablar del significado, del fundamento del humano, ¿no? ¿Qué es aquello que hace que el hombre sea quien es, ¿no? O lo que es. Entonces, bueno, pues esto nos ayuda a precisar un poco más el concepto y pues aquí les pongo una integral para quienes aman las matemáticas y para quienes no, pues recuerden que este simbolito de acá es integral y lo que busca la antropología o la perspectiva filosófica en general, pues es integrar, ¿no? Y esto es bien importante porque en el proceso de irnos configurando como personas, pues es necesario tener un grado, pues que va en aumento, que vaya aumentando de autoconocimiento. Y como seres humanos, entonces, conocer lo que implica ser humano nos va ayudando a conocernos más a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la perspectiva filosófica busca integrar todos aquellos elementos para, pues, un proceso, aquí dice, de autotransformación, ¿no? O sea, cómo nos vamos configurando nosotros mismos y cómo nos vamos configurando como humanidad, ¿no? Como conjunto. Muy bien. Entonces, si se fijan aquí, dice el hombre es, ¿no? Y aparece animal, natural, cultural, histórico, requiere todo esto, es un principio vital y material, es un alma vegetativa. Ay, creo que aquí también había pregunta. No, no, perdónenme, déjenme vamos. No, es más adelante. Entonces, es un animal natural porque no podemos negar el hecho de que tenemos cuerpo y que somos cuerpo, ¿no? O sea, no nada más es que poseamos un cuerpo, sino que somos cuerpo y somos mente. Que poco a poco las neurociencias nos han ayudado a comprender que es mente y cuerpo, pensarlos disociados o pensarlos como dos entidades distintas, pues es una concepción errónea, ¿no? Entonces nuestro cuerpo, nosotros mismos encarnados, digamos, desde la perspectiva personalista, eh, pues sí, tenemos un sustrato natural como cualquier otro animal. Pero además ese sustrato natural no es como el de las abejas, o sea, las abejas o cualquier otro animal en donde nuestra propia biología, nuestra propia naturaleza, por ejemplo en el caso de las abejas, pues ya les determina por instintos y por incluso procesos bioquímicos
cuál es la finalidad de su vida, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que proceder, ¿no? En el caso de nuestra biología, pues deja un espacio abierto o una apertura propia del ser humano que nos obliga, de alguna manera, diría el existencialismo, nos condena pues a tener que elegir y a tener que irnos configurando más allá del instinto, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que el instinto no va a ayudarnos a resolver y que necesitamos entonces también ser un animal cultural. ¿Qué implica el animal cultural? Que es un animal, digamos, también histórico. ¿Por qué? Porque necesitamos, digamos, de todo aquello que ya ha pasado, que el ser humano ha experimentado, que el ser humano como tradición viene cargando, eh, pues para poder sobrevivir y para poder irnos configurando de manera más específica y ir conformando nuestra propia identidad. Entonces, por eso aquí abajo les pongo, ¿no? O sea, como nuestro conocimiento es ilimitado, ¿no? Como podemos desde nuestra propia biología, desde nuestra propia configuración, podemos conocer ilimitadamente, entonces necesitamos el colectivo porque uno solo pues no puede conocer todo lo que un conjunto de personas ya ha ido avanzando en ese conocimiento, ¿no? Como dicen algunos filósofos, cada uno de nosotros construimos nuestra propia vida eh, en, la, en los hombros, ¿no? O sea, subidos en los hombros, pues de toda una tradición y todos aquellos que han venido atrás de nosotros, ¿no? Eh, perdón, antes que nosotros. Entonces, pues se requiere de disciplina, se requiere de tradición, ¿no? Porque de otra manera no podríamos asumir o ir asumiendo nuestra propia naturaleza. De hecho, en neurociencias se considera, ¿no? Esta cuestión en donde, pues, el hombre, y eso lo sabemos, ¿no? El ser humano nace, es uno de los animales o es el animal que nace más indefenso, ¿no? Un bebé no puede cuidar de sí mismo. Se cree que el primer año de vida el bebé todavía no ha adquirido todas las herramientas biológicas, todas las herramientas corporales, incluso bioquímicas, que le permitan configurarse como una entidad aparte de sus cuidadores, ¿no? Entonces, pues necesitamos de los otros. Dice por aquí es un principio vital y material, aunque ya hemos hablado también de esta parte, en donde pues requerimos del reconocimiento del hecho que somos una entidad, ¿no? O sea, no dos entidades en una. Entonces, también diría Aristóteles y Santo Tomás, somos alma vegetativa, es decir, compartimos con las plantas y otros organismos esta cuestión de que pues respiramos, hacemos como las funciones básicas vitales, somos sensitivos porque respondemos a los estímulos, como los animales en general, pero, ¿no? Además de estas dos tipos de almas o dos tipos de acercamiento a la vida, pues también somos un alma racional, ¿no? O sea, somos una entidad racional porque, les decía, nuestros instintos no son los de una abeja, los de incluso pues animales más desarrollados como los chimpancés, pues se guían por instinto, ¿no? Y finalmente Aristóteles también diría, somos un animal social por esta misma cuestión de que requerimos ver qué más han hecho los otros para poder sobrevivir, ¿no? Entonces somos un ser relacional. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, sí, espero que sí. Cualquier cosa, seguimos por acá. Ok, bien, entonces, decíamos que necesitamos de la cultura, pero ¿qué entendemos por cultura? Para esto pedimos el apoyo nuevamente de Rebeca para lanzarnos la siguiente pregunta que van a aparecerles ahorita en su pantalla, ¿no? Que es justamente qué es cultura, ¿no? O sea, ¿qué implica cultura? Y las opciones son un conjunto de conocimientos, la capacidad crítica y de diseminación de un sujeto, cultura como producción estética o una situación social en la que se encuentra el sujeto, ¿no? Entonces, a ver, elijamos una.
Y ahorita nos muestran los resultados. Perfecto. Entonces, bueno, si lo ven, las respuestas a nuestra pregunta de qué es cultura, pues asocian a cada una de estas 4 propuestas que ponemos acá de distintas formas de comprender la cultura. Entonces, bueno, nadie eligió, por ejemplo, capacidad crítica y de asimilación de un sujeto. Sin embargo, el término cultura sí lo ocupamos muchas veces como esta cuestión de la capacidad de asimilación. Cuando decimos, por ejemplo, que una persona es culta. Cuando decimos que una persona es culta, estamos diciendo que esa persona pues tiene una serie de conocimientos, que se acerca al mundo de manera distinta a alguien que no ha tenido la oportunidad o la formación que esa persona sí, ¿no? Entonces, pues sí, utilizamos el término cultura como capacidad crítica y asimilación. Luego alguien eligió producción estética en la que permean los valores de una sociedad. Y resulta que también utilizamos el término cultura, ¿no? Por ejemplo, como Secretaría o Ministerio de Cultura, que es esta idea en donde la cultura representa pues cuestiones de arte, cuestiones de producción estética, en donde pues se refleja quiénes somos o qué somos, ¿no? Entonces, incluso decimos pues la cultura mexica o la cultura, ¿no? Como un cúmulo de aquello que se representa ahí. Que al decir cultura mexica también nos estamos refiriendo a otro elemento cultural que es la situación social concreta en la que se encuentra el sujeto. Es decir, cuando hablamos de cultura, decimos, pues estamos en la cultura mexicana, ¿no? Em, y entonces eso implica que hay un ámbito social concreto, ¿no? Específico, que a veces se difumina, eso es cierto, em, pues en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces también es el ámbito sociocultural. Y finalmente, como ustedes eligieron, cultura también lo entendemos como un conjunto de conocimientos, ¿no? Cultura general. O sea, cuando tienes cultura general o cuando nos abocamos a cuestiones de cultura general, decimos, es un tipo de conocimiento que todo mundo, que por lo menos concebimos que la mayoría debería de conocer, ¿no? Cuando hablamos, bueno, es que tiene cultura empresarial, ¿no? Conoce del ámbito de los negocios y de las empresas. Entonces, de alguna manera, utilizamos de estas 4 acepciones que veíamos en la encuesta, pues utilizamos de manera cotidiana el término cultura para estas 4 acepciones. Sin embargo, em, la cultura, ¿no? Saber un poco que es algo un poco más amplio, o sea, sí incluye estas 4 acepciones, sin embargo, vamos a ver desde su raíz etimológica, que es el verbo y el adjetivo en latín colere, ¿no? Que tiene que ver con hacer, con obrar y con saber, o sea, es decir, tiene una dimensión muy amplia, ¿no? Y que resulta, ¿no? O sea, la cultura la vamos a entender en antropología y en antropología filosófica como todo aquello que resulta de la acción libre. ¿Se acuerdan que les decía que desde nuestra propia naturaleza, desde nuestra biología, digamos que estamos condicionados al hecho de tener que elegir, ¿no? O sea, no reaccionamos por instinto, o si lo hacemos, tenemos la capacidad de reconocer que eso fue instintivo, que eso fue visceral, y sin rectificar o irnos conformando, como vamos a ver, en una cuestión de ir madurando como persona, ¿no? Entonces, la cultura va a significar en antropología todo aquello eh, que se va conformando desde la libertad, ¿no? Y también ahorita vamos a tratar el tema de libertad, que yo sé que ya deben de ser expertos por todas las materias que han estado trabajando en el primer semestre. Pues muy bien, entonces, ¿por qué decimos que existe la cultura y las culturas? Eh, Existen diversas culturas porque, como les decía, la cultura la entendemos como algo que nos va a hacer la continuación de nuestra naturaleza física. Es decir,
¿En qué sentido, no? En que, pues, no somos seres acabados, ¿no? La biología no nos dice ya, eres esto, esta es tu finalidad, ¿no? Esta es, digamos, tu vocación, o este es tu fin último, este es tu sentido de vida, ¿no? Construir panales, o tu sentido de vida es cuidar a la reina, o tu sentido de vida, no. O sea, eso no está determinado. Entonces, pues nos exige por un lado, la cultura, transformarnos, o necesitamos de la cultura para la transformación y también para la creación de nuestro propio sentido. Ujú. Entonces hay diversas culturas porque esta pues configuración surge también del mundo físico, ¿no? Entonces, dependiendo de las experiencias, de las relaciones que cada uno de los individuos y que cada grupo y cada sociedad se enfrenta, pues surgirán diferentes formas o configuraciones culturales. Entonces, por eso hablamos de diversas culturas, ¿no? Em, Porque pues exige, dice aquí, nuestra biología y nuestro instinto precario exigen crecer contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser, o sea, es de esta manera, pero podría ser de otra, ¿no? Esa es la diferencia entre contingencia y necesidad. Cuando algo es necesario, es así y no puede ser de otra forma, pero en el caso de nuestra cultura, pues se ha configurado de esa manera porque así ha ocurrido. Sin embargo, podría haberse pues conformado de formas distintas. La cultura es contingente, ¿no? Y lo podemos ver incluso cómo van cambiando, pues en un mismo espacio, a lo largo del tiempo, pues van cambiando normas de conducta, normas de relación, e incluso las normas éticas. Muy bien. Entonces, pues con esto de las diferentes culturas terminamos con nuestra primera lección. Eh, si recuerden, si alguien tiene dudas, si alguien tiene algún comentario, pues podemos atenderlo, ¿vale? Entonces, pues aquí hablamos un poco de lo que fue lo que es la antropología filosófica. Ahora nos vamos a ir pues a tres posturas: el etnocentrismo, el relativismo cultural y el pluralismo. ¿Mm? Eh, Todos estos conceptos, de hecho, pueden observarse desde otras perspectivas, pero nosotros nos vamos a concentrar específicamente en esta cuestión de, pues, la cultura y lo cultural. Entonces, existe, digamos, dos posturas en extremos opuestos para lo que implica o cómo asumir el tema de lo cultural. Uno tiene que ver con el etnocentrismo y el otro el relativismo cultural. Em, digamos que son opuestos en el sentido de que en el etnocentrismo, ¿no? Como aquí en la figurita lo muestra, pues es esta idea de que solo lo que ocurre o solo la visión que tengo desde mi cultura es lo válido, ¿no? Entonces es evitar reconocer que puede existir diferentes perspectivas frente a un mismo hecho, incluso como lo es este numerito, ¿no? Entonces aquí, pues evidentemente para esta persona, este es un 6 y para esta persona, por la perspectiva y por el lugar en lo que se encuentra, es un 9. Y el etnocentrismo es pensar que este 6 o este 9 son únicos y que no puede haber otra visión. Ajá, y que desde ahí se tiene que hacer la lectura y desde ahí se tiene que configurar lo que es humano. Entonces, esto es contrario a la naturaleza de la cultura, porque como hablábamos en la lección anterior, la cultura es una cuestión contingente. Ujú. Pero tenemos otra postura que, pues digamos, es el lugar opuesto, que es esta cuestión. Aquí les puse agree to disagree, ¿no? Estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Entonces, el relativismo cultural es afirmar que cualquier cultura y cualquier hecho cultural, pues es válido, ¿no? Y está en el mismo nivel porque, pues, es cultura, ¿no? Entonces, todos aquellos grupos culturales que, eh, pues, atentan contra, no sé, por ejemplo, ¿no? Que tienen como tradición los matrimonios infantiles, pues están bien porque es una expresión de la cultura misma.
Ambas posturas tienen sus problemas, ¿no? Y puse aquí, si se fijan, entre comillas, opuestos, porque los dos lados olvidan una cuestión fundamental, ¿no? Y esa cuestión fundamental es que existen ciertos valores universales que fundamentan nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que no podemos, digamos, y esa es una discusión en la antropología muy fuerte. ¿Cuál es el límite para respetar o no una tradición cultural, ¿no? Una tradición. Em, y lo que diríamos o lo que afirmamos desde nuestra postura en el instituto, nuestra postura, como ustedes ya vieron, personalista, pues es que, o sea, la naturaleza humana sí exige ciertos valores, ciertos derechos, ciertas cuestiones que hay que cuidar, ¿no? Entonces, la vida misma es un valor. Y el pluralismo cultural reconoce que las diferentes expresiones culturales son válidas en la medida en que atienden y respetan los valores universales. Si hay alguna tradición que va en contra de ellos, entonces pues habrá que matizarla y reconsiderarla. Entonces tenemos estas tres posturas, que esta postura busca sí reconocer las diferencias y la importancia de cada una de las tradiciones y culturas, y por otro lado no irnos al relativismo cultural en donde todo es válido, ¿no? O sea, sí el pluralismo cultural considera que existen bases fundamentales que atienden a la propia naturaleza, ¿no? Entonces, o sea, necesitamos reconocer que existen al menos ciertos valores que sí se tienen que atender. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a ver cómo todo esto se vincula, porque me van a decir en dónde quedó la educación o qué tiene que ver esto con la antropología filosófica. Tenemos que entender que la cultura la podemos ver como objetiva o como subjetiva. La cultura objetiva, digamos que es el mundo cultural, es decir, todos aquellos elementos que hablábamos hace unas diapositivas que implican pues el ámbito sociocultural, en la que el sujeto o el individuo pues se encuentra, ¿no? Y la cultura subjetiva, que es la forma en que cada uno de esas personas o cada uno de los individuos que forman parte del mundo cultural se apropian de este, ¿no? Entonces, es la forma en que se asimila en esta cultura subjetiva, que se asimila, que se apropia, que se aprende con H, ¿no? Este mundo cultural. Em, entonces, a diferencia de nuestra naturaleza biológica, es decir, que ya por genética estamos predispuestos a ciertas cuestiones que no podemos modificar, hagamos lo que hagamos, no podemos, si nuestra genética Profesora no... Patti, perdón que le Sí, interrumpa. sí. Nos faltó una encuesta en la diapositiva anterior. Claro que sí. Ay, perdóname, Rebeca, yo ya voy ahí como hilo de media. Sí, muchas gracias, Rebeca. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Y es que, ¿sabes qué? Voy a poner que no la veo y de pronto se me va. Perdónenme, ¿eh? Vamos entonces a No se nuestra preocupe. siguiente pregunta que está vinculada con la cuestión ya que nos concierne, que es la educación. Bueno, todo está vinculado, lo vamos a ver. Entonces, nuestras opciones de la educación es una condición completamente construida por el hombre desde su libre elección. O sea, nosotros construimos lo que implica educar. La educación es un producto de la construcción del hombre, ¿no? O sea, nosotros lo construimos, pero al mismo tiempo tiene una tendencia y necesidad natural del hombre a ser educado, ¿no? Entonces, necesitamos ser educados. Y finalmente, la educación es la base de la sociedad. Uh-huh. Vamos a elegir. Muy bien. Entonces, si se fijan, es cierto, ¿no? O sea, la base de la sociedad es la educación. Sin embargo, desde la perspectiva antropológica y desde esta idea de buscar, pues, los fundamentos últimos, tenemos que entender que la educación, además de ser la base de la sociedad, es un producto, ajá,
de nuestra propia naturaleza. ¿En qué sentido? O sea, decíamos que, bueno, nuestra forma o sea, si yo soy alta o yo soy bajita, o sea, si mido unos 60 o 1,80, es algo que yo no puedo modificar. Ajá, o sea, es por genética, aun cuando nos dicen, bueno, este, em, toma vitaminas, ¿no? Dale vitaminas a tu hijo. Bueno, o sea, la genética va a marcar, ¿no? O sea, y no puedo ya, una vez que termino de crecer, ya no puedo hacer nada más que mejorar mi postura para aumentar unos milímetros, ¿no? Pero ya no puedo modificar eso. Sin embargo, la segunda naturaleza, que es la como concebimos a la cultura, digamos que es de orden simbólico. ¿Qué implica? ¿Qué es un símbolo? ¿No? ¿Qué es esto de un símbolo? Me voy a adelantar un segundo a la siguiente diapositiva porque aquí está. Estos son símbolos, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros, si vemos estos simbolitos que están del lado izquierdo, pues podemos comprender que esto que está aquí, o sea, este círculo con dos puntitos y una rayita curva, eh, ¿qué significa? ¿No? Está expresando felicidad, ¿no? Una cara feliz. El siguiente símbolo expresa infinito, ¿no? Entonces, un símbolo son elementos o son, pues, cuestiones que no necesariamente, o sea, estos son símbolos gráficos, pero existen muchos otros tipos de símbolos. Y entonces aquí digamos que es una percepción, ¿no? O sea, una representación que podemos percibir con alguno de nuestros sentidos y que significan una idea distinta a lo que está ahí, ¿no? Cuando vemos un 8 acostadito, ¿no? Incluso el 8 es un símbolo, representa pues la unión de varios elementos, ¿no? En este caso 8. Este, entonces, la cultura es una cuestión de representación, una cuestión de idea, algo que nos remita a algo más, ¿no? Entonces, eh, pues la segunda naturaleza, que además decíamos que es contingente, ¿no? O sea, es decir, es como, o sea, es de una manera, pero podría ser de otra, necesita, ¿no? Ser compartida a través de la enseñanza. Entonces, si bien la naturaleza es la base de la sociedad, porque sí es cierto, eh, además de eso, se convierte en una cuestión necesaria para el ser humano y su propia constitución. Ajá. Entonces, la cultura y la identidad y el crecimiento como persona y autorrealización exige, ¿no? Desde nuestra biología, la necesidad, por un lado, de ser educados, o sea, de que alguien nos enseñe. Por otro lado, que tenemos esa capacidad de ser, eh, de recibir educación, ¿no? Bueno, recibir no me gusta el término, sino de ir construyendo con los otros. Uh-huh. Entonces, la cultura no es posible y con ello podemos decir que la persona no es posible si no o no sería posible si no tuviera esta necesidad y capacidad de aprender y de ser educado, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos de cultura y por eso es que es bien importante, pues, reconocer todos estos aspectos de segunda naturaleza. Entonces, la cultura como segunda naturaleza nos exige, eh, pues, ser educados, ¿no? Que alguien nos eduque, que alguien nos ayude a irnos formando. Y ese alguien, pues, los autodidactas, un autodidacta está en relación también a y con los otros. ¿Uh? A través de los libros, a través de las experiencias, ¿no? De sus propias experiencias y de su tradición. Uh-huh. Entonces, bueno, nuestra guía nos menciona a Ernest Cassirer, que es un gran antropólogo filosófico, que de hecho funda la antropología filosófica como tal, y él dice, es que el animal que nos describe Aristóteles está muy bien, o sea, si somos un animal social, si somos muchas cosas que se han dicho antes, pero más que eso somos un animal simbólico. Es decir,
o sea, para conocernos mejor como seres humanos, para conocer quiénes somos, necesitamos reconocer que pues está el ámbito de lo simbólico, el ámbito de la cultura, ¿no? Y que ese ámbito o ese espacio nos exige o nos obliga a recibir educación y a ser capaces de aprender a partir de ella. Muy bien, entonces, digamos que la cultura y la educación son una calle de doble sentido, ¿no? Por un lado, la cultura nos exige, bueno, más bien nuestra naturaleza y nuestra segunda naturaleza, que es la cultura, nos exigen ser educados, o en este caso ser educados lo estamos empleando como capaces de poder recibir educación y que alguien nos dé educación, ¿no? Que esto también incluye, como les decía, cuando hablamos de ser educados, no de, ay, qué niño más educado, observa todas las leyes y reglas sociales, también incluye la cultura esto. Entonces dice, bueno, la educabilidad, o sea, esta capacidad o esa tendencia a ser educados, nos posibilita la culturación, ¿no? O sea, es decir, asimilar todas las tradiciones públicas que son vigentes en el ámbito cultural. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, la educación también la tenemos que comprender como iniciación. O sea, cuando una persona se adentra en el proceso educativo, recibe, pues digamos, como todos estos elementos que como cultura, que como sociedad, consideramos relevantes para que se vaya configurando como persona, ¿no? Entonces, si se fijan, está vinculado también aquí el término de cultura como cultura general, ¿no? Como conjunto de conocimientos. O sea, todo aquello que creemos necesario, eh, pues que el chico aprenda, ¿no? Y eso, pues sí tiene que ver con cuestiones del contenido curricular, pero también tiene que ver, ¿no? O sea, y esa es una de las crisis que estamos viendo ahora en el ámbito de pandemia, de, bueno, o sea, el ser humano y los niños sobre todo, pues parte o gran parte de la educación institucionalizada, eh, pues tiene que ver con una cuestión de socialización, ¿no? En la familia recibimos pues la perspectiva familiar de cómo debemos acercarnos a lo que implica la persona y cómo debemos acercarnos a los otros. Pero el ejercicio de acercarse a los otros se realiza en el ámbito de la educación institucionalizada muchas veces. Y pues eso es algo que ahorita nos está costando trabajo mediar, ¿no? A través de pues estos elementos tecnológicos que afortunadamente existen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que el proceso educativo a lo largo de la historia ha tenido varias metáforas que buscan ilustrar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de educación. La primera idea es la educación como mecanismo, ¿no? Que es una idea en donde, pues durante mucho tiempo, siglo XVI y XVII, se concebía que el ser humano es una máquina y que digamos que la educación o el proceso educativo es lograr que esa máquina adquiera, como en el caso de una computadora o de un dispositivo electrónico, ¿no? Tanto el software, ¿no? O sea, los programas, las aplicaciones necesarias para poder funcionar como persona y al mismo tiempo el hardware, ¿no? O sea, todos aquellos elementos externos, físicos, para que sea la persona que debe ser. Esta concepción es pensar que el ser humano, pues es una máquina y nada más lejos de la realidad, porque ahora sabemos, ¿no? Descartes intentó explicar, o Descartes intentó explicar al ser humano como una máquina, pues porque además eso es lo que estaba ocurriendo en su época, ¿no? O sea, las máquinas estaban surgiendo, la primera revolución industrial, entonces eso era lo que estaba de moda. Pero ahora sabemos que no somos máquinas y que lo que funciona para uno no funciona para el otro. Uh-huh. También ha estado la idea de que la educación es orientación o es guía, ¿no? Lo cual, de alguna manera, todos podemos coincidir que sí. O sea, que la educación también tiene que ver con esta cuestión de guía, digamos,
pues recibir del otro una orientación o algo que nos ayuda como pues a comprender cómo tenemos que comunicarnos, a comprender lo que es importante, ¿no? Y busca de alguna manera esta orientación, esta guía, o tiene como idea en esta metáfora de que hay o sea, el que está recibiendo educación está en un punto y la guía o orientación lo tiene que llevar a otro punto, ¿no? Entonces, quien nos acompaña es como, digamos, em, en este proceso educativo, pues es como un acompañante de viaje. Y que está bien, o sea, no, ninguna de estas metáforas como tal está mal, solo son concepciones que se tienen de la educación o del proceso educativo. También tenemos la educación como crecimiento, ¿no? Que quiere decir que, digamos que la educación nos está ayudando a colaborar en el desarrollo de nuestro organismo, y de nuestro organismo estamos hablando de mente y cuerpo, hasta alcanzar la madurez, ¿no? Es como esta idea de que pues hay ciertas cosas que se tienen que forzar en los alumnos o que se tienen que, pues digamos, moldear en los estudiantes para que pues se concreten en su madurez de manera específica. Y no es que esté mal esto, solo es como una de las situaciones en donde diríamos, pues sí, implica crecimiento, implica que nos centremos en el alumno, pero al final lo que nos dice la antropología es que habría que pensar que la educación tiene que integrar todos estos elementos, ¿no? Pues sí, formarnos en lo más práctico, pero también ser un proceso de guía, de conformación, de crecimiento, de florecimiento, y al final, pues, la educación como iniciación, o sea, aquello que nos permite, pues, adentrarnos en pues, digamos, lo que implica ser hombre, ¿no? Entonces, pues por ello, ¿no? Si lo pensamos como rito de iniciación, la educación, pues necesitamos entender hacia dónde nos lleva esta. Y entonces, por ello, tenemos que ver que la educación, ¿no? Si es iniciación de algo, siempre tiene una intención, o sea, siempre está persiguiendo algún fin. Y la antropología de la educación tiene que reflexionar sobre estos fines y comprender que, aunque hay fines que sí persigue la educación, pues no son estos fines últimos o aquello que pues tenemos que perseguir como tal, ¿no? Sino que son parte del proceso. Entonces, dice aquí, ¿no? Los fines superiores, o sea, definir cuáles son los más importantes, no que los otros no tengan que llevarse a cabo, pero cuál es aquello que debería de estar fundamentando, que debería de estar guiando nuestro proceso educativo, pues son muy difíciles de vincular porque, como decíamos, ¿no? La educación pues tiene que ver con esta cuestión del sentido último del ser humano, o sea, ¿qué implica ser humano? ¿Cómo nos vamos perfeccionando? ¿Cómo logramos nuestra felicidad? ¿Cómo incluso tiene que ver cómo estamos constituyendo o se debe consolidar la sociedad? Y para ello, qué conocimientos y qué virtudes o qué actitudes son valiosas o no lo son para el proceso de formación de cualquier individuo. Entonces, esto se vuelve muy, muy complicado. Y bueno, hay algunas propuestas, algunos objetivos que podríamos pensar que están pues vinculados a la cuestión de la educación. Por un lado están los objetivos instrumentales, que digamos son más eh, inmediatos, ¿no? Esos objetivos instrumentales, y nuestra guía nos los propone, digamos, como en orden ascendente, o sea, de los menos importantes a los más importantes, pero después, o sea, nos dice que ese va a ser el orden, pero si se fijan, ahorita lo vamos a platicar, o sea, nos dice, bueno, los fines de la educación son fines instrumentales, ¿no? Sí, aunque no son los más importantes. ¿Qué es un fin instrumental? Aprender a leer y escribir.
Sí, efectivamente, o sea, muchas veces decimos, bueno, ya con que los estudiantes medio escriban y medio lean, pues ya con eso logramos algo. Sí, es cierto, pero no es, o sea, es parte del proceso, pero no es el fin último. Por aquí dicen, bueno, cualidad que favorezca la vida democrática, ¿no? Digamos que nuestra educación sí está pensada para que, pues, todos estos valores que implica la democracia, pues, sean reconocidos y sean valorados o sean puestos como en un orden de importancia mayor por parte de nuestros educandos. Em, lo que hablábamos hace un ratito de la socialización secundaria, ¿no? O sea, pues la educación también tiene que ver con esto, o sea, cómo me relaciono con otros que no son de mi círculo familiar, ¿no? Em, Desarrollar también tiene que ver con desarrollar las capacidades de los estudiantes, o sea, no nada más que sean capaces de configurar o de asimilar la cultura en la que están, sino que se desarrollen ellos mismos desde sus propias capacidades. Eh, Otro fin que se persigue muchas veces es que los estudiantes sean felices, ¿no? Y que triunfen profesionalmente. eh, y bueno, lo que diría nuestra guía, la realidad es que tendríamos que pensar en que la educación como fin último tendría que ver con promover el conocimiento de lo fundamental y de lo general. Y este conocimiento de lo fundamental muchas veces también está vinculado y me parece, o quisiera afirmar, que es mucho más importante vincularlo con el conocimiento de uno mismo. O sea, la educación tendría que ayudarnos a autoconocernos, tendría que ayudarnos a reconocer cuáles son aquellas cuestiones que realmente son valiosas. Muy bien. Pues bueno, entonces esto nos lleva al final de nuestra segunda lección y vamos a nuestra lección más amplia. Eh, Tenemos así, vamos más o menos bien, entonces vamos a tratar de apurar un poco el paso para poder dar paso a la actividad y a sus preguntas. Entonces, nuestra lección 3 tiene que ver con la identidad y la madurez personal. ¿Por qué? ¿No? Porque si decíamos en esta cuestión, me voy a regresar 2 segundos, de las metáforas de la educación, o sea, necesitamos entonces comprender cuál es este proceso madurativo, cuál es este proceso al que nos estamos iniciando y que tiene que ver también con nuestro crecimiento. Entonces, la formación de la identidad y madurez personal. Eh, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que al nacer somos seres indefensos, que no terminamos de configurarnos, o sea, de hecho, ni siquiera de manera física, ¿no? No sé si han escuchado que los bebés eh, pues nacen con una apertura en el cráneo, ¿no? Que se tiene que ir, bueno, que hace que su cabeza y que su cerebro, de hecho, sean un poco más plásticos, ¿no? O sea, de tal forma que se vayan terminando de configurar aún fuera del seno materno. Entonces, eso no nada más decíamos que existe una identidad o una correlación directa entre cuerpo y mente. Entonces, esta identidad o esta configuración de quién somos, pues de manera también muy clara en términos físicos, está presente desde el día uno que nacemos. Entonces, em, por eso es que creemos que, o por eso es que se afirma, no es que sea una creencia, que la identidad personal debe llegar a su madurez, ¿no? Y entonces nuestra guía nos remite a entender la madurez como un estado de plenitud al que se llega después de un proceso de crecimiento paulatino, secuencial y acumulativo. Entonces, esto solo se logra dentro de una cultura y eso implica que nuestra madurez va a estar pensada o va a estar relacionada con un proceso de aculturación. Entonces, eh, pues esto implica, como decíamos, un desarrollo físico, también un desarrollo social. Entonces, la identidad va a estar vinculado con 4 factores en específico. El yo puntual es decir, que nosotros reconozcamos que somos uno en sí mismos, es decir, que somos nosotros y no otros, que nos diferenciamos por lo que queramos
de manera absoluta y contundente de otros individuos, aun cuando yo ame y adoro a mi hijo, no soy él y él no soy yo, y él no es, bueno, somos dos individuos distintos, discúlpenme, ¿no? Entonces es comprender que yo soy yo. Ujú. Ahora, también la identidad va a tener que ver con nuestra biología, ajá, con quiénes somos en términos de primera naturaleza, pero también va a estar involucrada la cultura a la que pertenecemos, cuáles son todas esas tradiciones, valores, normas, conocimientos, virtudes que esa cultura pues resalta o mira como importantes. Finalmente, o sea, a pesar de que tenemos todos estos elementos que al parecer nos determinan, pues tenemos también nuestras propias decisiones libres desde pues la libertad que nos da nuestra biología. Ujú. Entonces, tenemos estos 4 elementos o factores que constituyen nuestra identidad. Y Dilthey dice, bueno, pero ¿cómo conjugo o cómo puedo como integrar estos 4 factores para realmente ir configurando mi identidad? Dilthey es un autor alemán, creador de la hermenéutica, que dice, bueno, pues hay 3 etapas para que yo me dé cuenta de que soy yo, ¿no? Uno tiene que ver con la autognosis, no autohipnosis, sino autognosis, ajá, que gnosis tiene que ver con conocimiento, entonces es, pues, emprender el camino del autoconocimiento, o sea, reconocer aquellos elementos que están, o sea, incluso, ¿no? Podemos afirmar, reconocer estos 4 factores que están mediando nuestra situación como seres humanos. Y luego dice, hacer una hermenéutica. Una hermenéutica es una interpretación. O sea, tenemos nosotros que pues regresarnos a interpretar cada uno de estos elementos y cómo se van integrando para entonces reconstruirnos, ¿no? O sea, configurarnos a nosotros mismos y ser conscientes de esa configuración, ¿no? Entonces, dice, para lograr esto, no es que, o sea, yo solo pueda irme a una montaña y pues lograr este proceso de reconocimiento, de configuración del yo, sino que dice es necesario situarse en relación con alguien, o sea, siempre mirarse con el otro y mirarse a través del otro muchas veces. Y por otro lado, pues es reconocer que nuestras relaciones sociales nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y nos ayudan a articular un proceso narrativo. O sea, esta concepción, ¿no? O sea, por ejemplo, el psicoanálisis se basa en esta concepción. El psicoanálisis es verbalizar, es generar una narrativa de todas aquellas cosas que están en el inconsciente y que están mediando nuestra relación con el mundo para traerlas aquí en nuestro proceso de irnos configurando como quien somos. Entonces, llegar a ser quien somos implica narrarnos, ¿no? En esta reconstrucción que dice Dilthey, narrarnos en nuestra propia identidad, nuestro propio ser nosotros mismos, ¿no? Con narrar no quiere decir que nos inventemos una identidad, ¿no? Sino que nos tenemos, o sea, muchas veces comprendemos quiénes somos o comprendemos qué hemos hecho cuando le platicamos a los otros, cuando narramos lo que hemos hecho, quiénes somos, ¿no? O sea, cuando, no sé, ustedes tienen que presentarse o cuando están en una entrevista laboral, ¿no? Y que te piden que entiendas un poco como tu proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí es cuando te das cuenta qué has hecho y qué no has hecho. Eh, entonces necesitamos del otro para el proceso narrativo, ¿no? Para el proceso de autoconocimiento. Y bien, entonces, en este crecimiento, en esta formación o este proceso, hay ciertos indicadores o ciertas, digamos, elementos que nos permiten reconocer que se está logrando una madurez en la personalidad. Ahora, estos factores y la madurez y la personalidad son dinámicos, ¿no? O sea, puedo yo decir en este momento, no, pues es que soy la persona más madura, ¿no? Y mi situación, porque recuerden que todos estos factores están mediando, ¿no?
mi situación actual no es la de hace un año y no va a ser la de 10 años, dentro de 10 años, ¿no? Entonces, para mi situación actual, yo puedo haber ya desarrollado todos estos indicadores de manera buena, pero dentro de 10 años, eh, pues a lo mejor perder o tener que trabajar en alguno de ellos. O sea, es una cuestión que es dinámica. Ajá, y que pues si cambia mi situación biológica, ¿no? Que obviamente lo va a hacer, porque pues el proceso de envejecimiento nos modifica, pues no nada más cuestiones corporales, ¿no? O sea, no nada más se encanece mi cabello o mi cuerpo se vuelve un poco más, menos flexible, por ejemplo, ¿no? Sino también ocurre eso, pues con nuestra mente porque es parte de nosotros mismos. Entonces, estos indicadores de personalidad madura, ¿no? Tienen que ver con darnos cuenta de que pues no es una cosa estática, ¿no? Entonces, en nuestra guía nos dice, es como esta cuestión del presente continuo, I'm calling you, ¿no? O sea, te estoy llamando. Es como en el momento en que estoy diciendo que estoy creciendo, se está llevando a cabo ese proceso de crecimiento. Ajá. También tiene que ver con pues que voy generando pues cierta cuestión que tiene que ver con pues elementos físicos, psicológicos, sociales, culturales, ¿no? Y entonces, si hablamos de personalidad, tenemos que hablar de todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que es un proceso que no es estático, que es dinámico. Tenemos que comprender que todos estos indicadores van a atender a elementos físicos, psicológicos, sociales, culturales, y pues que nos van a decir, o sea, si sí vamos por buen camino o no. Entonces, aquí tenemos nuestros 15 indicadores que podremos entender más o menos, ¿no? Hay algunos que son evidentes en sí mismos, ¿no? Conocerse a sí mismo, un equilibrio psicológico, ¿no? Entonces, todos estos elementos que están aquí, que si ustedes se van, digamos, a su guía de estudios podrán profundizar, nos indican si esa persona en ese momento es una persona que ha alcanzado cierto grado de madurez, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, modelos de identidad que tenemos referentes, ¿no? Y que esto es algo que nos, como sociedad actual nos sirve, nos ha costado muchísimo trabajo, porque digamos que referentes de lo que implica ser una persona con P mayúscula, por decirlo de alguna manera, pues son pocos, ¿no? Antes estaban, no sé, los héroes trágicos, gobernantes que se pensaban que eran como impolutos, ¿no? Y ahora comprender quién es un modelo a seguir es muy complicado, ¿no? O sea, muy, muy complicado. Un equilibrio psicológico pues implica que me reconozco a mí mismo desde todas mis dimensiones emocionales y sentimentales. Tener un proyecto de vida, ¿no? O sea, saber hacia dónde voy a caminar, qué es lo que quiero conformar para mí mismo, y eso implica cuestiones materiales, pero también tiene que ver con, o sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? Ajá. Una filosofía de vida, o sea, qué son aquellas cuestiones que considero valiosas y cómo me acerco a mi realidad y a mi cultura. Un rasgo de madurez tiene que ver con, o sea, sentirse bien con su propia piel, ¿no? Naturalidad, es decir, esta cuestión de, eh, pues, ser quien es, ¿no? En cualquier situación. Autocontrol, temporalidad sana, ¿no? O sea, como saber que sí, que no y cuándo, ser responsable de nuestras propias acciones. Y aquí hay un dato en la número 11 muy interesante, ¿no? O sea, el indicador de madurez tiene que ver con situar a la sexualidad, digamos, no como nuestro punto de interés primordial, ¿no? Incluso nuestra guía dice, bueno, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en un adolescente, en un puberto, ¿no? Que está pasando como por la pubertad y por la adolescencia, pues en esa época la sexualidad es uno de los puntos o rasgos más importantes, pero no podemos decir que un adolescente es maduro. Podemos decir que es más maduro que la mayoría de sus compañeros o que de su generación, pero al final sabemos que pues sigue en crecimiento, ¿no? Entonces, ser maduro implica poder establecer convivencia sana y eso implica también saber con quién sí relacionarnos y con quién no.
aprender a disfrutar la vida, reírnos incluso de nosotros mismos. Y bueno, como último factor muy importante de indicador de madurez es saber conservar o saber tener una salud física, porque pues al final nuestro cuerpo es el fundamento de todo lo que somos, ¿no? O sea, es la expresión tangible de nuestra propia biología. Entonces, también implica madurez saber cuidarnos. Bien, entonces, si estamos mirando que hay una serie de factores que configuran nuestra identidad, pues tenemos también que pensar qué es esta cuestión de ser persona. Y el concepto de la persona va a depender muchísimo de nuestro concepto de educación. Em, Perdón, nuestro concepto de educación va a depender mucho cuál es el concepto de persona. Ajá, o sea, no es lo mismo que nosotros pensemos que, no, que el ser humano, la persona es una tabla vacía, ¿no? Que tiene que ser llenada por parte del educador o del proceso educativo, a pensar que somos seres integrales que nos vamos configurando y que somos dinámicos, ¿no? O sea, que tenemos esa capacidad de aprender, pero que al mismo tiempo tenemos algunos fundamentos biológicos y culturales y que no llegamos nada más así como tablas en blanco que tenemos que ser llenadas, ¿no? Sino que vamos construyendo también. Entonces, por eso necesitamos comprender qué implica ser persona. El modo de ser de la máxima dignidad de alguien, es decir, ser persona, incluye una dignidad ontológica, es decir, somos valiosos, y eso ya lo platicábamos en epistemología de la educación, se platicó en el humanismo, ¿no? Lo verán también, ¿no? Porque insistimos mucho, o sea, si no hay este reconocimiento como profesionales de la familia, como profesionales de la educación, de que por el hecho de ser personas somos valiosos, sin más, eh, pues entonces no tenemos nada que estar haciendo aquí. Entonces, por eso insistimos muchísimo en esta dignidad ontológica. Implican dos naturalezas, aunque ya hemos platicado que son dos naturalezas artificiales porque somos cuerpo y espíritu de manera ineludible. O sea, no podemos ser solo cuerpo, no podemos ser solo espíritu. Somos ambas cosas. Y nos expresamos, o la persona se expresa a través de su ser y de su obrar. Entonces, ¿cómo es que se puede expresar la naturaleza espiritual? Hay diferentes tipos de apertura, ¿no? Uno, por un lado, es el conocimiento intelectual. ¿Qué implica esta apertura del conocimiento intelectual? O sea, ¿por qué decimos que somos abiertos en ese sentido? Y esto tiene que ver con el hecho de, pues de que, o sea, tenemos esa capacidad, ¿no? De abrirnos o de conocer desde, o sea, la parte cognitiva, ¿no? O sea, desde nuestra parte incluso racional. Pero al mismo tiempo de que conocemos desde ahí, no es que solo estemos, digamos, como decíamos, ¿no? Esta tabla que tiene que ser llenada, un cerebro que como recibiendo, sino que al mismo tiempo, pues configuramos y construimos desde nuestro propio ser también. Nos abrimos desde la libertad, desde el hecho de que podemos elegir y elegirnos, desde el hecho de que podemos convivir y debemos convivir con otros, y esta cuestión de la trascendencia, que podemos ir más allá de nosotros mismos, o sea, no todo se reduce a lo que somos o a quienes somos, sino pues también en nuestra interacción con los otros y con lo otro, ¿no? Que tiene que ver pues con la concepción también de que hay algo o alguien más. Decíamos, ¿no? Que parte de la apertura o parte de reconocer quién somos desde nuestra naturaleza espiritual tiene que ver con la libertad. Entonces, la libertad es una condición, decíamos, natural y específica del ser humano. O sea, ningún otro animal tiene esta capacidad de libre albedrío, ¿no? O sea, de disponer de sí mismo, de decidir si hace o no hace. O sea, nosotros podemos incluso, ¿no? Configurar nuestra existencia para decidir en qué medio nos desarrollamos, ¿no? Entonces, la libertad no es un resultado,
¿no? Es decir, no es que logremos la libertad y ya está, sino que es un proceso, es un camino, es una condición con la que tenemos que vivir, queramos o no. Es la única no restricción, pero digamos que no somos libres de no ser libres, o sea, tenemos que elegir. Incluso, aunque no estemos eligiendo, estamos tomando una postura. Tampoco podemos entender que la libertad es independencia o indeterminación pura. O sea, la libertad implica entender que hay un sustrato biológico, que hay un sustrato cultural y que no podemos decir, pues ya no, yo no dependo de nadie. No, la libertad es comprender esa dependencia y ocuparla y utilizarla para nuestro propio crecimiento. Y por otro lado, entender la libertad como así de, pues la libertad comienza hasta que empieza la del otro, no, o no se daña el otro, no. O sea, la libertad implica también un acto de responsabilidad y de no dañarse a uno mismo y a los demás como humanidad, ¿no? O sea, no nada más como individuos. Entonces hay que ser bien cuidadosos con este concepto de libertad personal o de libertad en general. Ahí decíamos, ¿no? Somos libres ontológicamente también, es decir, nacemos con esta dimensión, con esta posibilidad de ser libres, no posibilidad, con esta condición. Ajá. Y es ineludible. También está la libertad psicológica, es decir, cuando asumo que soy libre, o sea, no me queda de otra, y asumo que lo soy, y entonces desde ahí me autodetermino. O sea, ya no voy diciendo, pues es que soy quien soy, porque, pues, ni modo, ¿no? Así me educaron. No. ¿Qué hago yo con eso que me educaron? Y finalmente la libertad moral que ya exige, ¿no? Que todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones estén fundamentadas en el bien y las virtudes. Entonces, todas estas libertades, pues, están permeando nuestra relación con el mundo. Entonces, la libertad, entendida desde estas tres dimensiones, pues implica disponer de uno mismo, o sea, pero orientados hacia el bien, ¿no? Saber que la libertad es un camino y que es una situación constante y no es una meta, que nos permite ser creativos y creativos no nada más de hacer manualidades o no, o sea, una potencia creativa que somos capaces de configurar y hacer distintas configuraciones, incluso totalmente nuevas. La libertad implica una espontaneidad de alguna manera que nos educa también a poder tomar decisiones en el día a día. Y por ello, o sea, por el hecho de que tenemos libertad y por el hecho de que no hay desde ese sentido nada dicho, ¿no? O sea, que podemos irlo configurando, necesitamos educar. Ajá. Y no educar nada más en cuestiones de contenido, sino educar a la propia voluntad. No necesitaríamos educar si no fuéramos libres. Entonces, esto es un rasgo, la libertad del ser humano, que también nos lleva a comprender la educación. Y finalmente, viene nuestra última pregunta del día de hoy, y ya estamos casi por finalizar nuestra lección, que dice, ¿puede el amor ser fundamento de lo ético? ¿Sí o no? ¿Puede el amor ser fundamento de lo ético? ¿Qué piensan ustedes? En un segundito parece. Entonces, la gran mayoría dijo que sí, ¿no? De hecho, Kant diría que no, ¿no? Que lo que tiene que fundamentar a lo ético es nuestro deber, ¿no? Nuestra obligación. Sin embargo, Scheller, que es uno de los grandes, pues, pensadores respecto al valor, o sea, en Scheller se fundamenta la visión personalista, que es, si recuerdan, habíamos platicado la visión que como instituto, pues, tenemos, ¿no? De lo humano y de lo que implica educar. Entonces, Scheller dice sí, o sea, el amor es
fuente de la actividad ética. ¿Por qué? Y ahorita vamos a trabajar un poco más sobre ello. Es un valor primordial porque nos ayuda ayuda a comprender que el hecho de ser persona a fuerza, no es de otra, em, implica ser un organismo, una entidad abierta. O sea, somos abiertos al otro y a lo otro. Ajá. Nos construimos a partir del amor y nos construimos a partir de lo otro. Entonces dice, bueno, el amor se dirige hacia los objetos tal como son y en concreto se refiere a llegar a ser quien eres. O sea, no podemos ser quien eres sin amor, ¿no? No se basa en lo que se tiene, sino en lo que se es reconocer, no que el otro, pues es que me amo porque soy guapo, porque no, o sea, sino que soy, ¿no? Y se vincula con la dignidad ontológica. O sea, soy valioso por el simple hecho de existir, ajá, como persona. El amor también llega como salvación. ¿En qué sentido? Que nos ayuda o nos acompaña en el proceso o nos lleva a llegar a ser quien somos. Y esto es bien importante porque, como ya decíamos, un rasgo característico de la persona, pues es el hecho de que siempre es con nosotros, ¿no? O sea, no puedo entender quién soy si no me relaciono con los otros y eso implica, pues, hacerlo de acuerdo a Scheller y a la visión personalista desde el amor. Entonces, el amor personal, digamos que tendrá ciertas exigencias o características. Aquí se plantean 5 características que tienen que ver con lo que implica el amor en términos de Scheller, ¿no? El amor personal tiene que ver con la comunión, ¿no? Es decir, con un cierto grado de intimidad, y que eso es algo que teníamos por acá, ¿no? Que tiene que ver también con, ya es mucho más atrás, pero el hecho de ser personal implica que tiene que haber intimidad. Intimidad con uno mismo. Ya no me aparecen las características. Denme un segundo, aquí está. Entonces, bueno, la comunión tiene que ver con esta cuestión de una proximidad, de una relación afectiva, de disposición, de respeto, de integración, de comprender que de alguna manera no hay un tú y yo, sino un nosotros, ¿no? Una entrega solidaria, que quiere decir que, pues, por un lado hay que darse y dar, ¿no? Entonces de nuevo decimos, ¿no? Una vía de dos sentidos, de doble sentido, es estar disponible y que el otro esté disponible para nosotros. Esta palabra embelezo, que me parece una palabra muy, muy bella, ¿no? Porque el embelezo es, digamos que esta idea de estar abierto por completo al otro, de reconocerse y darse y buscar que el otro además, pues, sea y esté siempre bien, ¿no? De alguna manera, y que el otro en realidad es, digamos, como esta cuestión de lo máximo, ¿no? Entonces, cuando dicen es que está embelesado, pues sí, ¿no? O sea, admiro todo, no lo que tienes, sino todo lo que eres, ¿no? Solicitud o celo, pues tiene que ver con cuidar del otro, ¿no? Y la permanencia y estabilidad, o sea, el amor sí exige que sea algo, digamos, que estemos constantemente cultivando, constantemente formando en una estabilidad y no que hoy sí te amo y mañana no, ¿no? Y hoy hiciste esto y ya no te amo, no. O sea, el amor, digamos que tiene que ver con incondicionalidad, de alguna manera. La meta del amor es la persona amada en cuanto tal, ¿no? Y exige ser fiel, exige la permanencia. Y entonces, desde la antropología, si hablamos del amor, tenemos también que reflexionar sobre el matrimonio, la familia y la situación jurídica que envuelve a ambos, ¿no? Cuando estudiamos el amor desde la antropología, existen algunos errores, ¿no? Que niegan el amor como misterio y como respuesta al valor, ¿no? Es decir, cuando nosotros reducimos al amor, ¿no?
no como un acto personal, sino como algunas características que el amor es una entidad abstracta, que no va a lo concreto, pues estamos incurriendo en un error metodológico y conceptual del amor. Si nosotros decimos que la experiencia del amor no es real, por ejemplo, como Freud, que dice que el amor en realidad es un impulso sexual, ¿no? Entonces estamos reduciendo y estamos negando desde el concepto lo que implica el amor. Decir que amar es amarse a sí mismo de manera exclusiva, pues también es un error conceptual. Y pensar que el amor es un apetito que se sacia, es decir, como el agua y la sed, que el amor es una necesidad como tal, y reducirlo a esto, pues es no comprender que el amor es un misterio. Y si se acuerdan ustedes cuando platicábamos, si tuvieron la oportunidad, y si no, seguro lo vieron en la guía de estar en la parte de historia del humanismo, cuando platicamos sobre Gabriel Marcel, decíamos que el misterio es algo que te envuelve, algo que te involucra. Ponemos el ejemplo del cerdito y la gallina, ¿no? O sea, que la gallina en los huevos con chorizo está, pues, participando, pero que al cerdito le va la vida. O sea, en el amor, como misterio, nos va la vida. Uh-huh. Nos va quiénes somos. Entonces el amor es misterio, es respuesta al valor, está dirigido a la persona, es donación, es afectivo, es trascendente, o sea, va más allá o sea, apunta a algo más allá de nosotros mismos. Y siempre busca, pues, ser correspondido desde la responsabilidad y el compromiso. Y eso nos lleva o nos remite a la comunidad conyugal, ¿no? Que implica, pues, la interacción eh, o la unión, eh, pues, entre de manera tradicional, o por lo menos desde nuestra cultura occidental, entre un par de individuos, ¿no? Y entonces podemos hablar de amor conyugal o de comunidad conyugal normalmente desde un hombre o una mujer. La visión de nuestra guía se orienta hacia la interacción entre un hombre y una mujer, pero no deja de lado o no deja por lo menos de mencionar que hay una comunidad conyugal también en cuestiones que ahora llamamos igualitarias, pero bueno, si nos vamos como a la función tradicional o la comunidad conyugal, pues tendría que ver, dice Bourdieu, con asegurar la transmisión del capital económico-cultural, ajá, eh, acumulado por una generación a la siguiente de manera relativamente armónica. Entonces, o sea, aquí la comunidad conyugal para Bourdieu sí tiene que ver con procreación y sí tiene que ver con transmisión, pues digamos que a nuestra descendencia, ¿no? La comunidad conyugal no es una unión aleatoria, es decir, no se conforma nada más porque sí, aunque sí es tradicional, ¿no? O sea, sí es tradicional en el sentido de que, pues, si bien la mayoría de los matrimonios actuales en Occidente, al menos, no son, eh, pues, eh, digamos, matrimonios o uniones, eh, pues, ¿cómo se llama? Ay, ahora se me fue la palabra, pero es decir, que no están establecidos por los padres porque te toca casarte con, pues sí, o sea, cuando se busca la comunidad conyugal, sí se busca que sea con alguien que comparte nuestra visión de la vida, nuestros valores, incluso en muchos casos, pues una condición socioeconómica y cultural, pues similar a la nuestra, ¿no? Em, Existen comunidad conyugales de hecho y de derecho. Las uniones de hecho, pues son muchas veces mejor conocidas como uniones libres, ¿no? En donde no existe la institucionalidad del matrimonio. Eh, es decir, que no hay, digamos, instituciones como lo puede ser el gobierno, o más bien el gobierno, el Estado, o instituciones religiosas que avalen o que certifiquen esa unión, que sería una unión de derecho, y la unión de hecho, pues es sí conyugal, pero no tiene estos elementos institucionalizados. La comunidad conyugal, vamos a ver por nuestra configuración actual, implica, ¿no?, el elemento algunas veces de divorcio,
Y actualmente, vamos a verlo con, ay, perdón, estas características de las parejas jóvenes actuales, pues tienen que ver con eh, los siguientes elementos. Las uniones, de hecho, algunas veces tienen que ver, y si queremos ahondar en este tema, podemos remitirnos a la guía con relaciones de prueba. Es decir, pues vamos a vivir juntos un rato para ver qué tal nos llevamos, ¿no? Y si todo sale bien, existe en algunos casos la posibilidad de, entonces sí, realizar una unión de derecho también. Uh-huh. Las parejas actuales, muchas de ellas son familias reconstituidas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues han vivido en pareja o han tenido hijos incluso con otras personas y entonces se configura una familia reconstituida cuando dirían vulgarmente por ahí están los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Cuando se separan los aspectos biológicos, psicológicos, comunicativos y éticos de la vida, ¿no? Y entonces no comprendemos que como personas pues tenemos todos estos elementos. Y cuando faltan proyectos en común, por eso decimos que la madurez también tiene que ver con esta cuestión de tener un proyecto de vida, cuando queremos pues conformar una familia, sí es necesario como tener un proyecto en común, ¿no? Y eso no implica que tiene que ser el mismo, pero sí tienen que ser proyectos, digamos, congruentes y que se acompañen en el proceso. Sí, mi propósito, ¿no? Es tener una familia con muchos hijos y el de mi esposo o el de mi futuro esposo no lo es, pues ahí ya no tenemos un proyecto común y va a traer problemas en la familia. O sea, va a traer problemas en la comunión y en la sociedad conyugal, puesto que no tenemos la misma perspectiva de lo que debe de ocurrir, ¿no? La falta de comunicación, o sea, de no expresar todas aquellas necesidades y todas aquellas expectativas, eh, el amor a sí mismo, sin comprender que amarnos a nosotros mismos también tiene que incluir al otro, y no nada más en una cuestión egocéntrica, ¿no? Sino tiene que incluir el embelezo que hablábamos en la comunión conyugal. Y otra cuestión que caracteriza a las parejas jóvenes, que no sé si jóvenes, pero las parejas actuales en la generalidad, pues es que hay una expectativa muy alta en cuanto a las exigencias o a lo que queremos del otro, sin que nosotros nos demos o digamos, seamos recíprocos frente a los otros, ¿no? O sea, nosotros sí exigimos muchísimo, pero no estamos dispuestos a dar, ¿no? Denme un segundo, discúlpenme, que un segundito. Discúlpenme. Muy bien, entonces, todos estos elementos hacen que la comunidad conyugal, que la comunión, pues no tenga, no atienda, pues a los elementos que, digamos, me estoy regresando, del amor, ¿no? O sea, la entrega solidaria, la estabilidad, ¿no? Pues actualmente lo vemos y por eso decimos que hablar del amor y hablar de la comunidad conyugal también implica actualmente hablar de divorcios y hablar de familias reconstituidas, porque pues tenemos todas estas en general. No decimos, no con esto queremos decir todas las uniones conyugales tienen que ver con esto, ni que todos los jóvenes o todo quien decide vivir en comunidad conyugal atienda esas características, pero bueno, eh, pues muchas veces eso es lo que está mediando. Entonces, ¿qué hace que una comunidad conyugal sea exitosa, que pueda como cumplir con todos estos factores o con todas estas características que tiene el amor como tal? Comprender que somos una
una cara, ¿no? O sea, una sola carne. Es decir, no hay un tú y un yo, sino un nosotros. Eso no implica que no mire mis necesidades, pero cuando miro mis necesidades y miro las del otro, el otro también está atento a mis necesidades, ¿no? O sea, hay una compenetración, hay una intimidad en donde las necesidades de ambos integrantes eh, se, se atienden, ¿no? Implica no solo unirse o juntarse, ¿no? O sea, es un nosotros, es complementarse en aquello que a mí me cuesta trabajo o que al otro le cuesta trabajo, pues ayudarle y al mismo tiempo, pues estar formando un equipo, ¿no? Que va hacia un mismo fin. Y si bien, aun cuando la comunidad conyugal es una cuestión, digamos, que la naturaleza posibilita, los cónyuges, o sea, es decir, los integrantes de esta comunidad, están siempre en la necesidad y en la posibilidad de elegirla, ¿no? Entonces, cuando dicen que el matrimonio o que la unión conyugal es una elección constante y que el amor es una elección constante, sí, los cónyuges eligen, eh, tienen que elegirse, ¿sí? Entonces, bueno, pues con esta última diapositiva, eh, terminamos las 3 lecciones de nuestra asignatura. Entonces, no sé, vamos a dar paso a la actividad, si les parece bien. Si alguien tiene preguntas, ya sea de la actividad, de las lecciones, con muchísimo gusto las, este, las respondemos o intentamos responder. Recordemos que este plan emergente es digamos, un beneficio que el instituto nos da a cada uno de nosotros para tener una alternativa y poder, pues, acreditar la asignatura de una manera distinta. En el plan emergente es necesario, y ustedes pueden verlo en la presentación de su asignatura, que hay 2 planes, ¿no? Uno que involucra, pues digamos, la versión tradicional, que es hacer todos los ejercicios autocalificables, así como las actividades y la actividad final. Me parece que en el caso de la materia, denme un segundo, para no equivocarme. Sí, en el caso de la materia, si vamos en la evaluación regular, pues son 2 ejercicios autocalificables, 2 actividades que se tienen que entregar y el proyecto integrador, más el ejercicio diagnóstico. Entonces, si ustedes quieren llevar su evaluación de forma regular, sería eso. Si quieren, pues, beneficiarse con el plan emergente, entonces hay que realizar todos los ejercicios autocalificables, es decir, el ejercicio diagnóstico, el ejercicio 1, que es pues parte de la lección 1, el ejercicio 2, que es parte de la lección 2, y pues la actividad integradora, que es esta que les estamos presentando aquí. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es realizar un ensayo que tenga como principal objetivo explicar la importancia de la antropología filosófica en la educación familiar, o sea, porque sí es importante que reflexionemos sobre todo lo que reflexiona la antropología filosófica, y ese ensayo, ¿no?, que es de 3 a 4 cuartillas como mínimo, debe de incluir o debe de poder responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la antropología filosófica? ¿Qué se entiende por cultura y qué relación tiene con el hombre? ¿Qué relación tiene la educación con la cultura? ¿Qué implica la formación de la identidad y la madurez personal? ¿Y en qué consiste el amor humano? ¿Y cuál sería su importancia desde una perspectiva antropológica? Entonces, si se fijan, la primera lección, pues nos hemos abocado a entender qué es la antropología filosófica y cómo se distingue de otro tipo de antropologías, ¿no? Recuerden que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con esta cuestión del significado último. La tenemos que articular con el concepto de cultura, pues porque acuérdense que el ser humano, el ser persona, por propia naturaleza tiene que configurar su cultura o tiene que configurar la cultura, y la cultura,
¿no? Y esta segunda naturaleza y esta, incluso nuestra biología exigen, ¿no? Nuestra naturaleza, que es recibamos y seamos educados, ¿no? Cómo esto se relaciona con los indicadores y con todo esto que veíamos de la identidad y la madurez personal, y cómo el amor está involucrado en todo este proceso y es importante para la reflexión antropológica. Y la reflexión antropológica, perdónenme. Entonces, todo esto tiene que incluirse en un ensayo. Recuerden que el ensayo debe llevar introducción, desarrollo y conclusión. Y también creo que es muy importante recordar que los ensayos requieren pues de un aparato crítico y principalmente pues si van a hacer uso de algunos recursos tanto de la guía como de esta propia clase, si es que les resulta útil, o de algunas otras páginas o recursos eh, de información, pues sí es importante que establezcan dentro de su texto, ¿no? Con formato APA, que están tomando ideas o que están retomando ideas, ya sean textuales o parafraseadas de otros autores o de otras fuentes, ajá, y que al final pongan su lista de referencia. Eso es bien importante para un ensayo académico, pues porque le da, además de que le da fortaleza y ayuda a nuestro discurso, pues atiende también a cuestiones de honestidad académica, ¿no? De no incurrir en algún fraude, de hacer pasar nuestras ideas de otros, perdón, como si fueran nuestras, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos ¿alguna duda? ¿Es todo claro? ¿Comentario? ¿Reclamo? Maestra, perdón por Sí, interrumpir. sí, claro. Solamente para complementar, bueno, respecto a esta actividad integradora, también se tiene un beneficio. Si Claro. ustedes deciden realizarla, bueno, se tiene un descuento de 200 pesos para el pago de su próxima colegiatura. Únicamente si tendrían que hacerlo en los próximos 10 días. Esto cuenta a partir de hoy. Esta actividad integradora pues ya se encuentra integrada en la plataforma. Y bueno, también cabe señalar que si alguien ya comenzó a hacer sus demás actividades y en este momento se decide por realizar esta actividad integradora y ser evaluado solamente de esta manera, es necesario que se lo hagan saber al docente por medio de mensaje. Ya saben, en plataforma se debe de llevar este tipo de comunicación y solamente realizar o un tipo de evaluación, la regular, o este tipo de evaluación del plan emergente. Efectivamente, y también, o sea, sí, reconocer que si ustedes ya hicieron algunas actividades, pues renuncian a ellas, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Rebeca. Nos ha salvado toda esta sesión. Perfecto, pues, ¿alguna duda, reclamo? ¿No? ¿Todo clarísimo? Pueden expresarlo en abriendo su micrófono. Pues creo que. Si Buenos tienen días, alguna maestra. duda, sí, María Hernández, No tengo adelante. ninguna duda. Yo creo que las dudas van a surgir cuando ya estemos haciendo el ensayo. Pues agradecerle nada más por la sesión retroalimentadora. Tenga bonito día. Muchas gracias, María, qué amable. Muchas gracias. Es un gusto poder estar acá. Acá está lo de la estructura, perdónenme. Espero que sí les haya resultado útil. em, y cualquier cosa, pues no duden en contactar vía la plataforma a su docente, que por supuesto estará más que pues dispuesto a resolver cualquier duda. Entonces, nada más aquí me faltó decir la portada, ¿no? Que es algo que sí debe de incluirse. Escrito en prosa y en tercera persona. Y entonces, bueno, pues sí pongan, dice, no es necesario citar, pero sí es importante que pongan, ¿no? Sus fuentes de referencias incluyen, pues, sobre todo citas textuales. Y se debe cuidar la ortografía y redacción. Pues muy bien, entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Entonces, nada más,
pues queda decir que como profesionales de la educación y la familia, sí tenemos que acercarnos a todas estas reflexiones, porque recuerden que la forma en que concebimos la educación está totalmente vinculada con la forma en que concebimos a la persona, a la cultura, a la libertad, ¿no? Entonces, la antropología de la educación, desde esta perspectiva filosófica, pues nos ayuda a vincular todos estos conceptos con el propósito y con la finalidad educativa, ¿no? Y reconocer que es la educación y la educabilidad son una pues necesidad natural del ser humano, ¿no? Y por otro lado, pues también conforman, ¿no? Y nos ayuda como a configurar el ámbito cultural, ¿no? Entonces, pues agradecerles muchísimo su atención, su disposición y su tiempo, y desearles un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Mil gracias, Rebeca, por Muchas todo el gracias, apoyo. maestra. Muchas gracias. Agradecemos a nombre del Instituto de Enlaces Educativos a la profesora Patricia Aragón. Siempre es muy grato el compartir este tipo de conocimientos, de experiencias por parte de nuestros docentes. Como bien sabemos, a veces no nos es suficiente detrás de una pantalla tener al docente. Es complicado, a pesar de que se tiene comunicación, y si no es hasta estos momentos en el que se puede pues visualizar, identificar el tipo de calidad que tenemos, que contamos con el cuerpo docente del instituto. Y bueno, uno de ellos es la maestra Patricia Aragón. Le agradecemos mucho el compartir sus conocimientos, como siempre es un honor. Y bueno, también agradecemos mucho a los asistentes. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, ¿no? Situaciones muy complicadas, personales. Se acerca, o bueno, hemos tenido acercamiento a una carga de trabajo extenuante, combinado con, bueno, trabajo desde casa, los que tienen hijos, familia que atender. Sin embargo, les reiteramos que no olviden los objetivos por los que iniciaron a cursar esta maestría, ¿no? Siempre es bien importante tenerlos muy presentes para poder para culminar con ese mismo entusiasmo con el que se empezó, con ese mismo compromiso y dedicación, para seguir atendiendo sus actividades, para que valga la pena todo este transcurso que ya llevan de primero a ahorita segundo semestre, para que de verdad no abandonen esta maestría. Es una maestría muy bonita. Ustedes mismos se han dado cuenta que no solamente nos da un enriquecimiento a nivel profesional, sino también a nivel personal. Entonces, les invitamos a seguir trabajando en sus materias, les invitamos a seguirse enamorando de su material, a los contenidos que proporciona el instituto. Y bueno, cualquier duda, pues estamos a sus órdenes por medio de plataforma, ya saben, a través del chat. Y bueno, en el instituto, por medio de vía telefónica o correo electrónico. Y bueno, deseo que tengan un excelente día a todos y muchísimas gracias por su participación. Hasta luego.